¿Qué tal, estimadas profesoras, profesores? Los saludo con mucho cariño, con mucho afecto a todas y a todos ustedes. Los ladridos que están escuchando son de mi perrito, que bueno, pues está un poquito nervioso. Pero bueno, eh, agradecerle nuevamente al doctor Francisco Javier Herrera González la oportunidad de poder compartir con ustedes este curso de competencia lectura. Estamos en nuestra segunda sesión. En la primera sesión, bueno, vimos elementos muy importantes acerca de la competencia lectora y vamos a compartir algunos elementos para esta segunda sesión, para lo cual pues me voy a permitir compartirles una presentación que traigo para todos ustedes y la cual pues podamos nosotros seguir. Ya me conocen, soy el maestro José Enrique Rendón Ortega, me presenté con ustedes en la sesión pasada. Entonces, pues, ¿qué les parece si entramos directamente en materia para esta segunda sesión? Y bueno, pues quisiera darles la bienvenida a esta segunda sesión con esta frase que dice así: el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Es una frase de el gran escritor Miguel de Cervantes Saavedra, novelista, poeta y dramaturgo español, bien conocido por escribir el Don Quijote de la Mancha, las novelas ejemplares y bueno, tanta obra que hizo este autor del siglo de oro español. Entonces esperemos que podamos leer mucho a partir de este curso. Entonces, lo que vamos a ver en esta segunda sesión son los niveles, dificultades y estrategias de la comprensión lectora. ¿Qué vamos a ver aquí? Estos 6 subtemas que me permito enumerarlos. 1, ¿para qué leer y cómo se lee? Es una pregunta fundamental. En esta época, ¿para qué queremos hacer esto, verdad? ¿Y cómo lo vamos a hacer? 2, ¿qué es la comprensión lectora? Vamos a ver, bueno, pues qué quiere decir esto. Que va a ser muy distinto la comprensión a la competencia. Vamos a verlo ahorita. 3, las etapas de la lectura. Vamos a ver que son 3. ¿Cuáles son las fases para poder tener una buena lectura? 4, vamos a hablar sobre los niveles de comprensión lectora. Ahora sí que como se dice, hay de niveles a niveles, ¿verdad? En el punto 5 veremos las dificultades para comprender textos. Todos hemos tenido este tipo de dificultades para entender un texto a la primera, pero bueno, pues para eso estamos, para tratar de ir impulsando. Y como sexto subtema veremos las estrategias para entrenar la comprensión lectora. Todo esto, dado ahora en este caso, va a ser una sesión mucho más compacta que la primera. En la primera me extendí un poco, pero bueno, ustedes disculparán porque esto de hablar, pues la verdad es que se me da bastante, pero trataremos por cuestiones de no cansarlas y cansarlos, poner lo más importante y extendernos únicamente lo necesario para esta segunda sesión. Pues bien, ¿para qué leer y cómo se lee? Esta es la pregunta que nos hacen los alumnos y que también nos hacemos nosotros. ¿Para qué leer en este siglo XXI cuando pues todo ya está por medio de tutoriales en YouTube y como decimos en el lenguaje coloquial, peladito y a la boca? ¿Qué quiero hacer ahora con esto de la lectura? Como vimos en la sesión anterior, pues la búsqueda de respuestas a la pregunta ¿qué es leer? Nos condujo a investigaciones hacia los siguientes elementos. Por un lado, las prácticas concretas y los modos de leer, y por lo que la pregunta varió. Eh, Hoy ya no nos interesa tanto aclarar qué es leer, sino cómo se lee. Es decir, ya vimos qué es leer, que es una decodificación, una dotación de sentido de un texto, pero ahora lo que nos importa es el modo, es decir, cómo se lee. Aquí vemos una chica que está leyendo y está sonriendo, está en un modo, digamos,
motivado, interesada por lo que ella pudiera estar ahí leyendo y por otro lado reconstruyendo e imaginando. O podemos estar, como está este muchacho con la barba, la mano puesta en la barba, como pensando, elucubrando, confrontándose con el lector, pensando en lo que está leyendo. ¿Para qué leer? Y vamos a ver que leer pues tiene relación con la introspección y la extrospección. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en primer lugar, leer nos sirve para pensar, como estamos viéndolo en esta primera figura. Para eso nos sirve leer, para pensar de una manera más profunda, para pensar algo que jamás se nos hubiera ocurrido si no hubiéramos leído esa novela, ese cuento, ese tratado, ese ensayo, ese memorándum, ese comunicado que llega a nuestras manos. Y en tanto que despierta en nosotros pues una capacidad reflexiva. La palabra reflexión viene del latín reflexus, que significa volver así, y de ahí también viene la palabra reflejo. Entonces, la lectura también nos ayuda a volvernos a nosotros, a pensarnos, a reflexionarnos, a vernos a nosotras mismas, a nosotros mismos. No solo nos brinda información nueva, sino que, fíjense, nos confronta con nuestras creencias. Es que yo pensé que las cosas eran de esta forma. En una clase de hace algunos días que estaba dando yo de pensamiento y lenguaje, estábamos leyendo un libro que se llama Pensamiento y lenguaje de Lev Vygotsky y mis alumnas y alumnos decían, bueno, es que no pensábamos que fuera tan complejo la asociación entre el pensamiento y la palabra. Y con esta lectura nos damos cuenta de que algo que consideramos como dado por hecho es bastante complejo. Entonces, eso confronta con las creencias que teníamos en ese tema en específico. Y también podemos ver que leer nos puede hacer dudar y esto pues nos va a invitar a investigar. Entonces, lo que creía que era no era, entonces voy a seguir leyendo más, voy a cuestionar y voy a investigar acerca de algún tema a partir de alguna lectura. Por lo tanto, pues leer despierta nuestra curiosidad, provoca nuestra imaginación, coquetea con nuestra inspiración. Entonces vean todo lo que hace la lectura. Nos vuelve curiosos, nos vuelve imaginativos y también empezamos a inspirarnos para generar nuevas ideas, nuevos proyectos, ponernos después, ¿por qué no?, a escribir, que eso podría ser tema de otro curso, la parte de la escritura, pero sería a partir, por supuesto, de la lectura. Y yo también diría que la lectura nos hace críticos, creativos y cuidadosos, como esto que busca Lippmann con la filosofía para niños. Para Lippmann, la filosofía debe hacer pensar al niño de una manera cuidadosa, de una manera creativa y de una manera cuidadosa. Yo creo que leer sería muy semejante a esto. Y bueno, también la lectura nos va a conectar con el exterior. Por eso veíamos en alguna de las láminas pasadas, la extrospección. Esta extrospección pues se refiere precisamente a esto, a conectarnos con nuestro mundo exterior. Leer nos ayuda a escribir mejor, a poner en orden nuestras ideas y a sintetizar. Quien lee más, quien tiene el hábito de la lectura y una buena comprensión lectora y competencia lectora, puede escribir mejor. Esto, pues, es una consecuencia y nos ayuda a poner el orden a nuestra forma de pensar y, por otro lado, a sintetizar, a conglomerar. La síntesis, bueno, es una operación mental bastante compleja. Leer también nos sirve para ponernos en los zapatos de otras personas, es decir, va a propiciar la empatía, el ponernos a pensar cómo se ven las cosas desde otra perspectiva, desde otro modo de ser. Y cuando leemos, bueno, pues adquirimos nuevos conocimientos que nos permiten establecer mejores conversaciones. También pues tenemos de qué hablar. ¿Qué libro estás leyendo? ¿Qué libro están ustedes leyendo? Y no nada más el que yo les encargué la sesión pasada.
Más adelante, bueno, vamos a ver qué se va a hacer con esta lectura. Entonces, tenemos tema de conversación en la medida que vamos leyendo más cosas. Entonces, bueno, vean este niño que está pues en una labor de escritura, en esta parte de empatía, ¿no? Esta mujer abrazando a otra. Uh-huh. Hay que establecer una conversación adecuada con los demás, tener un tema interesante. También nos autoriza para opinar con autoridad sobre los más diversos tópicos. Yo puedo opinar nada más como algo que me latió o algo que yo leí y que de lo que estoy informado, y eso me da autoridad. De hecho, aquí habría que hacer una diferencia entre la opinión y el conocimiento. Lo que Platón en los diálogos hablaba de la diferencia entre la doxa y la episteme. La doxa es la opinión. Todo el mundo podemos opinar de lo que quieran, sin haber leído nada. El conocimiento es, digamos, una opinión más profunda, fundamentada, que solamente o mayormente puede darlo la lectura. Y por otro lado, pues también leer nos permite recomendar la lectura de un libro que ya hemos leído para hacer partícipes a otros de nuestras alegrías o tristezas, de nuestros descubrimientos, corroboraciones, de lo que nos conforma, de lo que nos constituye. Es una manera también de darnos a conocer a los demás. Normalmente, para conocer al otro, le preguntamos qué música le gusta. Rara vez le preguntamos qué le gusta leer o qué lee. Dime qué lees y te diré quién eres, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo que podemos darnos cuenta es que leer resignifica nuestra racionalidad. Leer, pues, nos obliga a incidir en el mundo gracias a la información que hemos adquirido y nos exige poner en práctica la teoría obtenida. A esto nos obliga. Entramos en el mundo, le hincamos el diente, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque adquirimos una información por medio de la lectura y esto de alguna manera nos va a ayudar, nos va a exigir a que pongamos en práctica lo que estamos leyendo. Nos va a transformar en esta resignificación. ¿Cómo se lee? Entonces, vamos a ver que la lectura es interpretación, pero ¿cómo se produce la lectura? Aquí estamos viendo una persona que está hojeando un libro y podemos decir que a partir de la actividad desplegada sobre el texto, el lector realiza su trabajo de construcción de sentido en ausencia del autor. El autor no está. Miguel de Cervantes ya no está, ya se murió. Cualquier autor, aunque viva, no está con nosotros. Tenemos nada más el libro, su texto, lo que nos dejó. Entonces, nosotros como lectores, yo lector, voy a construir un sentido con esas tipografías, con esa letra impresa que está en el libro o en la computadora o en la tableta electrónica. Y entonces vamos a ver que el lector, en el proceso de lectura, pues pone en juego lo que sabe, interpreta sobre la base de lo que conoce. O sea, es decir, cada uno de nosotros leemos e interpretamos según todo nuestro background o nuestra cultura que traemos en nuestra historia de vida y en nuestra historia también lexical y gramatical. ¿Y qué vamos a interpretar? Pues por un lado, la ortografía de las palabras, la puntuación, las construcciones sintácticas, la estructura semántica de los textos y los temas. Todo esto se va poniendo en juego y se va dando de una manera no lineal, sino combinada en un entretejido, por decirlo de alguna forma, de una manera compleja. Y vamos a ver que pues, estos conocimientos puestos en interacción con las señales o pistas que ofrece el texto, le permiten hacer anticipaciones. Es decir, el conocimiento previo que cada uno de nosotros tenemos, cuando lo ponemos en interacción o enfrente de la lectura de un libro, de un texto, a lo mejor me va a permitir hacer una anticipación, decir, ya sé para dónde va esta novela, ya sé para dónde va esta lectura, ya sé para dónde va este comunicado oficial de mi trabajo. Cualquier tipo de lectura, no tiene que ser nada más una lectura
literaria, sino cualquier cosa que podamos leer y que tenga obviamente sentido. Y bueno, pues entonces, en este sentido, las características del lector pues son tan importantes para la lectura como las características del texto. ¿Se acuerdan que en la sesión pasada habíamos visto que las primeras teorías sobre la lectura se centraban básicamente en el texto como tal, pero le daban como poco crédito al lector? Ahora nos damos cuenta que el lector hace la mayor parte de la chamba cuando tiene un libro en la mano. Aquí uno puede leer a lo mejor un oficio y ponerse a pensar qué quiere decir. Vamos a hablar un poquito de Umberto Eco, que es la imagen que tenemos de este lado superior derecho de la pantalla, y Eco insiste en la idea de que sin lector no hay interpretación. Sin lector no hay interpretación. Y postula una relación cooperativa entre el texto y el lector. Hay una cooperación entre ambas cosas. Al mismo tiempo, deja en claro que el texto juega un papel importante, por supuesto. Si no hay texto, pues no hay lectura. No hay un alguien, un lector, que se apropie y le dé sentido a ese texto. Y aquí está la cita de Eco. Nos dice, un texto quiere dejar al lector la iniciativa interpretativa, aunque normalmente desea ser interpretado con un margen suficiente de univocidad. Es decir, si yo soy un escritor, quiero que me interpreten o que el lector entienda lo que yo quiero comunicar. Entonces, también nos dice Eco, un texto se emite para que alguien lo actualice. ¿Cómo actualizo un texto? Leyéndolo. Si no lo leo, no lo estoy actualizando. Esto pues suena también muy aristotélico, como en la cuestión del acto y la potencia. Un texto sin leer es un texto que está en potencia. Cuando lo empiezo a leer, lo convierto en acto, lo estoy actualizando. Esto, bueno, pues viene en un libro que se llama Lector in Fábula, de Umberto Eco, Barcelona, Lumen 87, ahí está la referencia, por si ustedes luego quieren leer esta gran obra de Umberto Eco. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que todo texto pues está plagado de elementos no dichos, de espacios en blanco. Ningún texto explicita toda la información necesaria para su comprensión, pero también es cierto que los textos aportan pistas, las que, detectadas por el lector, contribuyen a la elaboración del sentido. Entonces, no está todo dado peladito de la boca, no está explícito. Tengo que hacer elementos míos como lector para poder comprenderlo. Aunque el mismo texto, el mismo autor me está dando una pista, una señal para que yo la detecte y entonces contribuya yo mismo a la elaboración de este sentido. Por lo tanto, el lector es un sujeto activo que, fíjense, tiene diferentes intenciones de lectura. ¿Para qué voy a leer? Lo leo para cumplir con un requisito, lo leo por placer, leo el texto para saber más, para entender un problema que tengo. También, como sujetos activos que somos como lectores, pues aportamos nuestros propios conocimientos previos que tenemos. También el lector procesa la información que recibe del texto en virtud de esos conocimientos anteriores. O sea, yo interpreto un texto en base a mi experiencia de mi historia. También el lector formula hipótesis con lo que lee, hace deducciones. Pues A más B, entonces es C, eso es una deducción. Entonces este autor me está invitando a pensar esto, entonces por eso este personaje se fue, por eso lo dejaron, empiezo a deducir. También interpreta un sentido global del texto y sentidos más localizados. Esto es una labor bien compleja. Y bien importante, se puede resumir esa información. ¿Cómo es con eso? Leí el libro del Principito. ¿Y de qué trata? Mira, el libro del Principito trata de esta situación. Estoy resumiendo la información. Entonces, por lo que podemos ver, el texto, por su parte, ofrece pistas que funcionan como instrucciones para que el lector vaya guiando su interpretación. Esas claves residen en la coherencia,
los procedimientos de cohesión, la estructura textual, el léxico y distintos recursos de la lengua propios del tipo de texto, como por ejemplo los tiempos verbales o las clases de palabras que predominan. Entonces, esto es lo que nos va a dar el texto. Un texto, si no es coherente, pues no nos va a dar pistas. Tiene que tener una construcción lógica. Y pues todos estos recursos que tiene la lengua que utiliza el autor, pues nos va a ayudar a que podamos entender tiempos verbales, las palabras, el léxico. Yo estoy volviendo a releer, por ejemplo, el Periquillo Sarmiento de José Joaquín Fernández de Lizardi. Y bueno, es una maravilla por todo el léxico y las palabras que tiene de uso coloquial y ver cómo mucho de nuestra lengua coloquial es novohispana, viene desde el siglo XVII. Pero bueno, esto es como un ejemplo que quería yo ponerles en este momento. Eso fue nuestro primer subtema. Vamos con el segundo subtema, que es la comprensión lectora. Y bueno, voy a leer lo que está aquí en la diapositiva. Hasta hace pocos años, el concepto generalizado para expresar que un alumno era competente en la lectura era el de un alumno con una buena comprensión lectora. Vamos a ver que esto implica un problema, porque no es lo mismo comprensión lectora a competencia lectora. Pero antes se pensaba que era lo mismo, que el que era competente era porque tenía comprensión, y no es así. Pero los constantes estudios sobre la materia han demostrado que la definición de comprensión lectora no abarca las aptitudes, habilidades y destrezas que deben considerarse. Por el contrario, el concepto de competencia lectora abarca todas las anteriores. Entonces, competencia es tener aptitud, habilidad y destreza para leer. La comprensión lectora no incluye eso. La comprensión lectora es nada más haber entendido más o menos algo que está uno leyendo. Entonces, fíjense, vamos a ver aquí que la competencia lectora, y mucho ojo, es un concepto defendido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. ¿Qué tiene que ver la OCDE? ¿Qué tiene que ver esta organización? ¿Qué tiene que ver con el desarrollo económico de los países con la competencia de la lectura? ¿Se acuerdan que la sesión pasada decía, un mexicano lee un libro cada 4 años, un alemán lee 120 libros al año porque se avienta 10 libros al mes? ¿Tendrá algo que ver la economía de los países con la competencia lectora? Ahí se los dejo para que lo piensen. Según la OCDE, la competencia lectora es la capacidad individual para comprender, utilizar y analizar textos escritos con el fin de lograr sus objetivos personales, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar plenamente en la sociedad. Esta es la definición de competencia de lectura según la OCDE. Y frente al concepto de la comprensión lectora, que la vamos a definir como el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las ideas relevantes de un texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen. Es el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto. Es igual de importante la comprensión, pero vean cómo es más reducido la comprensión lectora que la competencia lectora. Entonces, competencia es comprender, utilizar y analizar, y comprensión es elaborar un significado, en pocas palabras. Por supuesto que lo que yo quiero decirles es que la comprensión lectora forma parte de la competencia lectora. O sea, pero no nada más tenemos que ser comprensivos para leer, tenemos que ser competentes, es decir, ser aptos, hábiles y diestros. Entonces vamos a ver estos conceptos en esta pequeña tablita. ¿Qué es leer? Bueno, entendido desde un punto de vista etimológico, como se define según la Real Academia Española, leer es el acto de comprender la significación de los caracteres empleados en un escrito. Es la capacidad que permite a un receptor entender el mensaje escrito de la forma más objetiva posible que ha emitido un emisor.
Ese es leer, el acto de leer, comprender la significación, tiene que ver con capacidad y entender un mensaje escrito de la manera pues más objetiva que nos mandó un emisor. Eso es leer y aparte fíjense cómo tiene todos los elementos del acto de la comunicación, esta definición de leer desde la RAE. Segundo concepto, ¿qué es la comprensión lectora? Vamos a ver que es la capacidad de un individuo de captar lo más objetivamente posible lo que un autor ha querido transmitir a través de un texto escrito. Por lo tanto, la comprensión lectora es un concepto abarcado por otro más amplio, que es la competencia lectora. Entonces, captamos lo mejor posible lo que nos quisieron transmitir. Eso es la comprensión. Y la competencia lectora, vamos a verla como la habilidad de un ser humano de usar su comprensión lectora de forma útil en la sociedad que le rodea. Entonces, comprensión lectora, que podamos entender o captar lo que leemos. Y la competencia lectora es usar nuestra comprensión lectora de una manera útil, o sea, es pragmático, es práctico. ¿Cómo voy a usar lo que comprendí en mi lectura? Entonces, de esa forma, o de esta forma, la comprensión lectora es el hecho abstracto dependiente de la capacitación individual de cada persona. Y la competencia lectora es la materialización concreta llevada a cabo en dependencia de la relación del individuo con la sociedad. O sea, ¿cuál es la aplicación de que yo ya leí esto, leí un manual, ahora tengo que aplicarlo? Leí un instructivo, ya lo comprendí, pero ahora pues me dedico a armar un rompecabezas o a armar una pieza tecnológica, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver ya como una idea que está aquí abajo de nuestra diapositiva, que la comprensión lectora está ligada más al individuo que al entorno, a sus capacidades intelectuales o emocionales, mientras que la competencia lectora añade más peso a una variable pragmática, práctica, a la socialización o a la inteligencia social. ¿Se acuerdan que, bueno, este autor, que se me fue ahorita el nombre, que habla de la inteligencia emocional, Daniel Goleman, pues lo ve como una parte interna, pero después Goleman habla de la inteligencia social, que esto es más bien hacia la puesta en práctica de todos estos elementos. Ese fue nuestro segundo subtema. Vamos al tercer subtema, que tiene que ver con las etapas de la lectura. Y son las siguientes. Vamos a ver que las etapas de lectura son actividades del lector, el cual articula el objetivo de la lectura, la información textual y los conocimientos previos que posibilitarán reconstruir el sentido del texto. O sea, aquí tenemos que son actividades, objetivo de lectura, información textual y conocimiento previo. Y con todo esto voy a reconstruir o darle un sentido a lo que estoy leyendo. Estas etapas, fíjense, no constituyen fórmulas fijas, sino modos de abordaje, modos de tomar, de subirnos, ¿no? Modos de abordaje que en cada caso dependen del lector y sobre todo del tipo de texto. ¿Cómo voy a abordar un texto literario, un texto histórico, un texto técnico, un texto académico, un texto legal? Esa es la manera en cómo me voy a subir a eso. Imagínense que el texto es un barco y vamos a ver cómo lo vamos a abordar. Qué bonita imagen, ¿verdad? Ver como cada libro, cada texto como si fuera un barco. Hay muchos tipos de barco, desde lanchas hasta transatlánticos y cruceros. Entonces, según Isabel Solé, con una definición del 97, dice que hay 3 tipos de estrategias. Y estos 3 grupos corresponden a las 3 etapas o fases del proceso lector, que aquí las tenemos. Tenemos la prelectura. Disculpen, aquí el ruido de las comunicaciones, porque bueno, ya saben que en este mundo de comunicaciones estamos totalmente
fuera sin mucha privacidad. Pero bueno, primero, prelectura. Permiten al lector dotarse de objetivos concretos de lectura y aportarle conocimientos previos relevantes. Entonces, antes de que yo lea un texto, ya tengo una serie de conocimientos previos con los que yo voy, es mi equipo para leer, para leer. Segunda etapa, la de la lectura. Y aquí permiten establecer inferencias, revisar y comprobar la comprensión mientras se lee y tomar medidas ante errores o dificultades para comprender. Aquí, ¿qué es la inferencia? Es poder empezar a sacar deducciones, ver si estoy entendiendo el texto mientras lo estoy leyendo. Y en ese momento también tomo medidas para ver si tengo algún error o una dificultad para comprender lo que estoy leyendo. Es cuando digo, a ver, no entendiste párrafo y me regreso a leerlo otra vez para tratar de comprenderlo porque me di cuenta en el proceso que me faltaba comprenderlo un poco más. Y después viene la tercera etapa, que es la postlectura, que, bueno, están dirigidas a identificar el núcleo, sintetizar y eventualmente resumir y ampliar el conocimiento obtenido mediante la lectura. Esa es la tercera parte. Vamos a ver aquí que las etapas de la lectura pues son acercamientos progresivos al texto, mediante los cuales el lector va elaborando hipótesis que luego rechazará o confirmará definitivamente. Esta palabra de acercamientos, estas dos palabras de acercamientos progresivos me parece como muy esclarecedora. Es como los lentes que podemos usar. Si uno usa lentes progresivos, quiere decir que en la parte de arriba tiene una graduación, la parte de medio tiene otra y la parte de abajo tiene otra, según para lo que vayamos a enfocar nuestra vista. Entonces, la lectura se parece un poquito a unos lentes de tipo progresivo o las etapas de la lectura. Entonces, en la etapa de la prelectura, vamos a ver que pues a esta etapa corresponden las actividades de hipotetización, predicción y activación de conocimientos previos. A eso corresponde la prelectura. La etapa de lectura. Aquí corresponden la interpretación de variadas claves textuales y, por lo tanto, la aplicación de gran parte de los conocimientos letrados. Y la etapa de postlectura, vamos a ver que a esta etapa corresponden las actividades de reconstrucción del sentido global del texto, de reparación o corrección, cuando sea necesario, y de recordación de lo leído. ¿De qué trató el texto? Esa es la recordación. Entonces vean cómo estas tres etapas son acercamientos progresivos, las tres. Y pues coincide con esto que yo hablo de los lentes, ¿no? Con las tres graduaciones, arriba, la mitad y abajo. Podemos pensarlo así. Vamos con la siguiente diapositiva. Aquí, pues vamos a ver los niveles de comprensión lectora. Pero antes de ver estos niveles de comprensión lectora, vamos a hacer un pequeño receso y en un momento más continúo con ustedes. Muy bien, estimadas profesoras y profesores, estoy de regreso. Tuve que hacer una pausa por una situación que tuve aquí técnica. Pero bueno, continuando con nuestra segunda parte de esta segunda sesión, estábamos viendo el cuarto subcapítulo que les estoy compartiendo ahorita, que, bueno, pues son los niveles de la comprensión lectora y en qué van a consistir estos niveles. Bueno, vamos a ver que considerando que la comprensión lectora es un proceso de construcción de significado personal del texto mediante la interacción activa con el lector, pues se debe desarrollar con énfasis los tres niveles de comprensión lectora, el literal, el inferencial y el nivel crítico. Entonces, vamos a construir, pero esta construcción es
totalmente personal. Y se va dando en estos 3 niveles de comprensión. Vamos a hablar primero del nivel de comprensión literal. ¿Qué es este? Bueno, pues es el reconocimiento de todo aquello que está explícito en el texto. Sirve de base para lograr una óptima comprensión. Y en este nivel, el maestro, el padre de familia o uno mismo, pues estimulará o se autoestimulará y a los alumnos a, por un lado, identificar detalles, precisar el espacio, tiempo, personajes, secuenciar los sucesos y hechos, captar el significado de palabras y oraciones, recordar pasajes y detalles del texto, encontrar el sentido a palabras de múltiple significado e identificar sinónimos, antónimos y homófonos. Todo esto, bueno, tiene que ver con este nivel de comprensión literal. Es digamos, como lo más básico. Lo literal es como lo que tenemos más a la mano. Literal viene de letra, o sea, comprender a la letra. Es decir, la, lo, lo que se nos aparece o lo fenomenológico, por decirlo de alguna forma. Después viene, de este nivel de comprensión literal, el nivel de comprensión inferencial. ¿Qué es esto? Bueno, pues es establecer relaciones entre partes del texto para inferir información, conclusión o aspectos que no están escritos. Una inferencia es una conclusión de una serie de elementos que tengo previos e infiero que este es el resultado. Esa inferencia es una suposición, pero que tiene una base de pensamientos previos o de las ideas previas que vienen en la lectura. Este nivel, pues, es de especial importancia. ¿Por qué? Porque el lector completa el texto con el ejercicio de su pensamiento. O sea, aquí está el texto, pero yo lo complemento con mi pensar y mi traducción de cómo estoy imaginando lo que estoy leyendo. Por ello, tenemos que enseñar a los niños a estos siguientes elementos. Por un lado, a predecir resultados. ¿Cómo crees que terminará la historia? A deducir enseñanzas y mensajes. ¿Qué crees que quiere decir el texto? ¿Qué aprendes de él? ¿Cuál es la enseñanza? Es como decir cuál es la moraleja. Proponer títulos para un texto. Yo en mi materia de técnicas de comunicación tengo un ejercicio que les pongo a mis alumnos, que les digo, les pongo un texto, pero no les pongo el título. Y el texto ellos lo leen, que normalmente es un cuento, y les digo, ponle 3 títulos posibles a este texto. Esto ya es la comprensión inferencial. Otro es plantear ideas fuerzas sobre el contenido. ¿Qué idea tiene esta fortaleza, ¿no? Para decirnos algo sobre los contenidos del texto. Recomponer un texto variando hechos o lugares. Perdón. Esto también, ¿no? Podríamos cambiarlo, ¿no? Y si hubiera sido en otro lugar, en otra escena, en otro momento. Inferir el significado de las palabras también. Esto es parte de este nivel de comprensión. Deducir el tema de un texto. ¿Cuál es el tema de este texto que estás leyendo? Es como cuando llega un paciente, tiene un texto hablado, me platica un poco cómo le está yendo, lo que trae en la cabeza, y yo tengo que deducir cuál es el tema que trae para esta sesión. Acordémonos que el texto, y lo vimos la sesión pasada, puede ser un texto escrito o un texto verbal. También en este nivel podemos ya elaborar resúmenes. Le pedimos un resumen a nuestro alumno o nosotros mismos podemos hacer un resumen de una lectura que estemos haciendo de algún tema específico. Prever también un final diferente, un final alternativo. Y aquí, bueno, vean cómo también estamos metiendo mucho la creatividad. Inferir secuencias lógicas. ¿Qué sigue después? Ah, es que ya sé que esto es la secuencia o así tenía que suceder en el siguiente capítulo o al final de la historia.
Ujú. Interpretar el lenguaje figurativo. Esto también es importante, el lenguaje simbólico. Y elaborar organizadores gráficos, como pueden ser mapas mentales, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, comparativos. Todo este tipo de organizadores gráficos solamente se pueden dar cuando hemos llegado a este nivel de comprensión inferencial de una lectura de un texto. Y finalmente llegamos al tercer nivel de comprensión crítica, que implica un ejercicio de valoración y de formación de juicios propios del lector a partir del texto y sus conocimientos previos. Aquí está esta mezcla, ¿no? Con respuestas subjetivas sobre personajes, autor, contenido e imágenes literarias. Esto es fundamental. Vean cómo la comprensión crítica es el nivel más complejo, tiene que ver con el pensamiento crítico y lleva tiempo llegar a este nivel. Es la elaboración de argumentos para sustentar opiniones. Eh, y esto supone que los docentes promuevan un clima dialogante y democrático en el aula. Esto es muy importante. Lippmann habla mucho de cómo establecer una comunidad de indagación en el aula con su propuesta de filosofía para niños. Entonces el profesor también tendría que fomentar esto a partir de una lectura, pero el clima es, el contexto es de poder dialogar, escuchar las ideas de los otros y democratizar el aula, como propone Lippmann. Y por consiguiente, bueno, pues se debe enseñar a los alumnos a juzgar el contenido de un texto, como lo ven, es bueno, es malo, es interesante, motiva algo, a distinguir también un hecho de una opinión. Esto también es muy importante. A juzgar la actuación de los personajes. ¿Por qué piensas que él tomó esta decisión? ¿Por qué se fue de tal lugar o cambió de casa? Eh, Hay que juzgar esa actuación. Analizar la intención del autor. ¿Por qué crees que Saramago escribió el ensayo sobre la ceguera, por ejemplo? ¿O cuál sería la intención de Carlos Fuentes al escribir su novela La región más transparente? Esa es analizar la intención. También otro punto es emitir juicio frente a un comportamiento. Eh, el comportamiento de los personajes o de la trama de la historia que uno está leyendo. Y también, pues, juzgar la estructura de un texto, o sea, cómo está construido el texto. Hay textos que empiezan de una manera expectante o empiezan con casi el final de la historia y se regresan, hacen una retroacción a todo, al pasado para volver a llegar a donde iniciaron, ¿no? Eso es juzgar la estructura de un texto, en este caso en sus términos de temporalidad. Y bueno, aquí lo que vamos a ver, ya haciendo una síntesis, pues podemos ver que la comprensión literal consiste a entender lo que el texto dice de manera explícita. Eso es lo literal. Eh, la comprensión inferencial se refiere a comprender a partir de indicios que proporciona el texto. Ya no está de manera explícita, es más implícito. Y la comprensión crítica se refiere a evaluar el texto, ya sea en su tema, personaje, mensaje, es todavía algo como mucho más oculto, entramos a la dimensión hermenéutica del texto. De la hermenéutica no voy a hablar todavía, dije en la primera sesión que no lo iba a tocar en esta sesión, en esta tampoco, lo veremos más adelante. Ahora, si vamos de abajo hacia arriba, podríamos hacer una serie de preguntas para poder fomentar la comprensión literal de un texto. Se desarrolla con preguntas como qué, quiénes, dónde, cuándo, con quién, para qué, cómo es, para qué, cómo se llama. Entonces, si yo le hago estas preguntas al niño o a mí mismo cuando estoy leyendo un texto,
las primeras preguntas que tengo que hacerme son estas para tener primero una comprensión literal. O sea, tengo que entender lo que el texto me está diciendo de forma explícita. Si quiero subir de nivel al de comprensión inferencial, podemos desarrollarlo haciéndonos preguntas como, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasó antes de? ¿Qué diferencias o semejanzas hay? ¿Qué concluyes de? ¿Qué relación hay con? Y estas preguntas pues, nos van a ayudar a comprender pues, estos indicios que nos va a proporcionar el texto, pero que ya no son tan explícitos, están más implícitos. Y finalmente, las preguntas que puedo yo hacer para desarrollar una comprensión crítica serían, ¿qué opinas de, qué crees sobre tal personaje o tal autor? ¿Qué te pareció la historia? ¿Qué hubieras hecho? ¿Crees que es? Y preguntas que nos van a ayudar ya sea pues a evaluar el texto desde el tema, los personajes, el mensaje, la construcción, el contexto histórico en el que está, etcétera, etcétera. Eso es, digamos, como una síntesis de estos niveles de comprensión de la lectura. Entonces, la pregunta que tengo para ustedes, queridas y queridos maestros, cuando lees, ¿qué tan seguido logras identificar y practicar los 3 niveles de comprensión lectora que acabamos de revisar? ¿Qué tan seguido te das cuenta que tuviste una comprensión literal o una comprensión más bien de tipo inferencial o una comprensión crítica? Y segunda pregunta para ustedes, ¿en qué crees que beneficiaría tener un buen nivel de comprensión crítica en una lectura? Es decir, estamos hablando del último nivel o del más complejo de comprensión en la lectura. ¿Cuál es el beneficio de tener que comprendamos críticamente una lectura? Pueden ser muchas cosas, ahí se los dejo para que ustedes lo piensen. Y bueno, aquí tenemos una chica que está un poco preocupada al parecer, ¿no? Por lo que dice su lenguaje no verbal. Esto nos lleva a nuestro quinto subtema, que son las dificultades para comprender textos. ¿Cuántas veces les ha pasado a nuestros alumnos? Me ha pasado a mí también, que leo un texto y de entrada como que tengo una dificultad para comprenderlo. Ya lo decíamos también en la sesión pasada. Nos puede pasar que llega un alumno y nos dice, profesor, no le entendí nada a lo que nos dejó leer. Esa es una. O la otra es decir, pues sí lo leí, pero dice lo mismo en todos los capítulos que nos dejó. Es muy repetitivo el libro. Eso también nos habla de una deficiencia en la comprensión de la lectura de un texto. Entonces, vamos a ver aquí que la rutina nos desvela que a diario se realizan lecturas. Diario estamos haciendo lecturas de muchas cosas. Por ejemplo, cuando hojeamos un periódico, cuando abrimos las redes sociales, al leer un correo electrónico, cuando abrimos las cartas del banco o recibimos facturas, las ofertas publicitarias, espectaculares en las calles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, leer forma parte de nuestra vida, aunque algunas veces no sea tan fácil. Y los principales motivos para la dificultad en la comprensión lectora, que tiene, por ejemplo, como esta chica que vemos aquí, vamos a ver cuáles son. Fíjense, un primer problema sería la deficiencia en la decodificación inicial. Silabear, por ejemplo, que provoca que el lector esté más pendiente de cómo lee que de lo que lee. O sea, si yo digo saco, pipa, tomate, entonces estoy más preocupado por silabear, por tratar de entender lo que está puesto ahí. Estoy más pendiente de cómo leo que de lo que leo como tal. Ese es un impedimento o una dificultad para comprender el texto. Otras son las interferencias, es decir, lugares inadecuados para leer por incomodidad, como puede ser un ruido de fondo, constantes interrupciones, suena el teléfono, tráfico, la música, pasa un helicóptero, están
con una bocina, está la podadora, una sierra, tengo un vecino que toca la batería a todo lo que da. Eso va a ser una interferencia que me va a dificultar la lectura. Otro impedimento es la pobreza de vocabulario, que pues nos va a crear lagunas en esta parte. La pobreza de vocabulario, pues vamos a ver que crea lagunas que no pueden ser cubiertas por lógica o analogía y produce continuas rupturas del ritmo lector para consultar un diccionario. Entonces, de repente podemos tener una lectura en donde muchísimas palabras no las comprendemos y hay que tener un diccionario junto para poder saber de qué está hablando el texto. Entre más vocabulario tengamos, entonces interrumpiremos menos la lectura para consultar el diccionario. Pero yo creo que también hay que interrumpir la lectura si hay muchas palabras que no entendemos y tener pues nuestro tumbaburros junto, como le decimos de cariño al diccionario. Otra deficiencia pues es la desmotivación momentánea y falta de dominio de las estrategias de comprensión. Esta gana para leer, hay gente que no le gusta o que no siente motivación para leer, o que le falta el dominar las estrategias para comprender algún texto. Entonces aquí vemos a un niño que pues está como muy inconforme con lo que tiene ahí, unas hojas. Preferiría a lo mejor estar en las redes sociales. Y otro elemento que es una dificultad, pues es el escaso interés por la lectura en general. Por eso pongo ahorita que el buen fin es leer, ahorita que acaba de pasar. Déjenme compartirles una experiencia que me dejó pensando mucho. Iba yo a la librería, pues les voy a hacer el comercial del sótano, y tenía que pasar por el centro comercial, o cercano al centro comercial que está antes de esta librería, y había un tráfico, bueno, de los mil diablos. Llegar ahí fue toda una odisea. Llego a la librería y dos, tres personas en la librería. Es decir, mientras el centro comercial estaba a reventar por el Buen Fin, pues las librerías tenían pocos clientes. Entonces, por eso puse que pues el Buen Fin y la propuesta es pues que leamos, ¿verdad? Entonces, eso es otra dificultad, el escaso interés por la lectura en general. Eh, Otra cuestión también es la pobreza del acervo cultural. Es decir, no puede establecer redes, por ejemplo, ¿no? Que kiwi es igual a pájaro y fruta, por ejemplo, ¿no? Eh, la cultura general es muy importante. Ajá. Si tenemos un pobre acervo cultural, eso será un impedimento para poder tener un buen nivel de comprensión lectora y de competencia lectora. También otro impedimento, otra dificultad son los problemas de memoria, que, bueno, pues es causado generalmente por estrés, falta de concentración o alguna alteración cognitiva. Entonces, decir, ya no tengo retención para acordarme de lo que estoy leyendo, bueno, esa es una dificultad también. Eh, Otra dificultad es la falta de concentración. Por ejemplo, por pensamientos rumiativos, tenemos ahí un patrón mental obsesivo. Estoy leyendo un libro, como el que tengo acá atrás, por ejemplo. Vamos a agarrar aquí este de aquí, ¿no? El mundo como voluntad y representación de Schopenhauer, ¿no? Y empiezo a leer mi libro y me pongo a pensar que tengo que ir a pasear al perro, que no le he dado sus croquetas, y luego que tengo que hablarle a mi amigo, eh, o que tengo que ir a consultar mi Facebook, ¿no? Por eso aquí esta imagen, ¿no? Entonces, eh, nos desconcentramos para leer. Y también, bueno, otro impedimento son los problemas externos, que pues restan protagonismo a la lectura. Mejor me paro y prendo ahorita la plataforma de streaming para ver una película, ya pues luego me leo este libro de Schopenhauer, o el que tengo atrás de Sino el egipcio, de Guattari, que bueno, es una lectura muy padre que les recomiendo también.
Entonces son problemas externos que también pueden incidir en esto. Y otro que, bueno, también hay que mencionarlo, la falta de hábito lector familiar. Eh, ¿Cuántas veces en la familia, pues, no se lee? No se lee porque pues, a lo mejor no hay libros, no hay un hábito de ver leyendo a papá, a mamá, a los hermanos mayores. Eso también es pues una dificultad para esto. Yo recuerdo personalmente, ¿no? Que en mi casa, cuando yo fui niño, pues había libreros, había estantes con libros, eh, como bueno, pueden ver ustedes acá atrás, eh, porque mi padre tenía muchos libros. Algunos vi que los leía, yo empecé ahí los tenía a la mano, entonces empezaba yo a leer. Había un hábito de lectura en mi señor padre que me dejó, que de hecho muchos de los libros que él dejó, pues los tengo yo. Inclusive hasta un librero que no es el que ven acá atrás, pero ¿qué es lo que quiero decir? Que ahí sí hubo un hábito lector familiar, que fue en este caso, pues puesto en mí por mi señor padre. Pero no todo mundo tiene esta fortuna de que en la familia se lea. Entonces, también es otro impedimento. Y otro impedimento que también podemos tener, pues, son los trastornos y aprendizajes especiales, como la dislexia, el TDA, o sea, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. No pretendo ahora en esta sesión darles una plática sobre los trastornos del aprendizaje que pues inciden en la falta de la lectura. Podemos decir que hay un trastorno en comprensión de lectura o la dislexia, como vemos aquí. El niño tiene claro que tiene que ser una suma. En primera, bueno, 3 más 3 da 6, pero aquí está poniendo un 5 y le está poniendo al revés, ¿no? Entonces, si yo tengo dislexia, así como escribo, también voy a tener problemas de comprensión lectora. Entonces, esto es otro impedimento. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos decir hasta donde nosotros llevamos? Pues que leer habitualmente es la mejor forma de entrenar la competencia lectora, pero es imprescindible entender que no todo vale. Leer de forma productiva y útil para la competencia lectora, fíjense, con toda la pena, no es leer solo WhatsApp, SMS, tweets o el blog de un amigo. O sea, el cerebro siempre aprende y usa el mismo tiempo para aprender mal que bien. Entonces, bueno, esa ya decisión es de cada uno de nosotros, pero vean esto, ¿no? Ocupamos el mismo tiempo para aprender las cosas bien o las cosas mal. La palabra habitualmente, que es la que viene acá arriba, viene del latín habitus, y que implica tener precisamente, como Aristóteles definía a la virtud, por ejemplo, ¿no? La virtud es un hábito, algo que tenemos en la vida cotidiana, del diario, que siempre hacemos. Entonces tendríamos que hacer de la lectura un hábito, no leer un libro porque nos lo dejó el profe, sino leer por el gusto de leer por sí mismo. Pero, ¿qué es lo que leemos? Eso es lo importante. Sí, bueno, yo siempre leo el libro vaquero, bueno, pues eso será una forma habitual, pero yo diría que muy improductiva y muy inútil, ¿no? Por decirlo de alguna forma, con todo respeto para el libro vaquero, que estar leyendo, por ejemplo, las lecturas que se les propuso en la primera sesión. Eh, Ahorita al final voy a decir en qué consiste la siguiente actividad que ustedes van a hacer. Y pues la pregunta que también tengo para ustedes, para la reflexión, ¿con cuáles dificultades de comprensión lectora te identificaste más de todas las que vimos? Eh, la falta de atención, ruidos, bueno, todo lo que vimos anteriormente, con cuál nos identificamos. Todos tenemos dificultades de comprensión, eh, todos, no, nadie nos salvamos. El chiste es que veamos cuáles son y que hagamos algo al respecto para poderlas de alguna manera quitar. Y
Esto nos lleva a nuestro sexto subtema, que tiene que ver con las estrategias para la competencia lectora. Ya dijimos aquí atrás que la mejor forma de entrenar la competencia es leer habitualmente. Pero si esto nos falla o, no, o dice uno, híjole, es que por más que quiero tener el hábito, no puedo. Bueno, vamos a ver unas estrategias, unos tips para ver qué podemos hacer para adquirir una competencia lectora, como el muchacho que está aquí leyendo su libro, echándose su cafecito, o aquí que le está compartiendo una lectura a su compañero. Entonces, la mejor forma de entrenar la competencia lectora es de forma natural, leyendo. Así de sencillo. Esa es la mejor forma de entrenar nuestra competencia. A leer se aprende leyendo. A pescar se aprende pescando. A amar se aprende amando. Y también vamos a ver que con un hábito lector consolidado, pues bajará notablemente la necesidad de realizar ejercicios específicos para mejorar la competencia lectora. Entonces, si yo consolido este hábito, los ejercicios pues saldrán sobrando. Todo lo que ayude a recapacitar sobre el texto leído será válido para entrenar la competencia lectora. O sea, no se trata simplemente de realizar preguntas sobre el texto, sino de usarlo como herramienta para afianzar conocimientos adquiridos. Esto es lo que nos puede ayudar mucho. Y bueno, a pesar de que la lectura debe realizarse de una vez, no fragmentada y atendiendo al principio de motivación, leer por leer, pues es necesario destacar que existen estrategias que centran la atención sobre el texto y ayudan a desarrollar la competencia lectora cuando ésta está estancada, que pues tenemos que decirlo, ¿no? Muchos de nuestros alumnos tienen estancada esta competencia lectora. ¿Qué tanto yo, profesor, tengo esta competencia lectora adquirida como un hábito o también ando así medio estancadón? Entonces vamos a ver algunos de estos tips. Primero, ¿no? Contestar preguntas sobre el texto, comparar textos, resumir, realizar un test de verdadero o falso, etcétera, para ver qué tanto comprendí una lectura. Jugar con la información en distintos formatos, dibujar personajes, esquematizar, codificar palabras en gráficos. Esto se hace, yo lo haría mucho con los niños, pero también lo haría con los adolescentes, los jóvenes y los adultos. Puedo leerle un cuento a un niño, a una niña, si es que todavía no tiene este hábito de la lectura, pero sí lo puede escuchar, y decirle al final, bueno, ahora vamos a dibujar a los personajes del cuento. Esto va a ayudar a que tengamos una competencia lectora. También captar el sentido figurado, el doble sentido, los juegos de palabras, la ironía, etcétera, es otra estrategia para poder tener una competencia lectora. Discernir, diferenciar cuál es la idea principal y señalar cuáles son las ideas secundarias. Eso también va a ayudarnos a tener una competencia. Constatar una lectura fluida a una velocidad acorde al nivel del alumno. No es lo mismo leer cuando uno tiene 6 años, 12, 18, 30, 40. ¿Qué tan fluida es esta lectura? La lectura debería ser natural y en términos ya cuando uno adquiere el hábito y la competencia es fluida, no tiene que ser tan interrumpida o tropezada. Y también algo muy importante es el acercamiento al autor, a su biografía. Esto pues nos puede dar información externa vital para comprender lo que sus palabras quieren decir. ¿Quién fue José Saramago? ¿Quién fue García Márquez? ¿Cómo vivió Carlos Fuentes? ¿Qué sabemos de Octavio Paz? De Elena Garro? De todos estos autores, bueno, que son la propuesta para su lectura a escoger. Otra estrategia es anticipar el tema, descubrir al autor y revisar conocimientos previos. O sea, ¿qué voy a leer?
de qué trata esta novela y me pongo como a pensar o investigar un poco. También pues una lectura general en silencio y también una lectura por turnos en voz alta. Miren, yo me quedé muy sorprendido cuando tomando un taller de escritura, de un taller de creación literaria, la maestra nos ponía a leer cuentos y textos en voz alta. Y lo que me quedé sorprendido es cómo cuando leíamos no saltábamos palabras, cambiábamos las palabras, nos saltábamos de repente párrafos y entonces la maestra nos detenía y decía, no, te saltaste un renglón, no, esta no es la palabra. Y al final de ese ejercicio que hicimos nos dijo la maestra, bueno, así como están cambiando las palabras en esta lectura en voz alta y cambian el significado, así como es en voz alta, es en silencio. Se saltan palabras en silencio o cambian significados sin darse un total cuenta. Entonces vean cómo hay que poner conciencia en todo esto. También podemos hacer una lluvia de ideas sobre el significado del texto. A ver, ¿de qué trató? ¿No? Y podemos hacerlo a nivel de técnica grupal. Imaginar el contenido del texto, qué viene después, qué va a pasar. A lo mejor podemos organizar el texto con colores. Esto, bueno, pues va a ayudar mucho a la memoria visual. Podemos formular hipótesis, generar analogías a partir de la lectura. Acuérdense que una hipótesis es una explicación tentativa de algo. Asociar conceptos a la experiencia propia de cada lector. ¿Con qué lo relaciona uno? ¿Cuáles son los propios referentes que tiene cada alumno? Hay que, también muy importante, diferenciar los hechos de las opiniones, que realmente sí pasó y qué opinión tiene uno acerca de eso. Hay que detectar las contradicciones o las redundancias, que es estar pues en más de lo mismo. Establecer una relación de causa-efecto si es que la hay y la encontramos. Otra estrategia es escribir anotaciones en los márgenes. Y bueno, este es todo un tema, ¿no? Yo he tenido personas, conocidos, que me dicen, no, un libro nunca se raya ni se subraya. Bueno, si eres obsesivo compulsivo y pulcro, pues seguramente no estarás de acuerdo en escribir una anotación en los márgenes. Yo en lo personal sí los hago anotaciones, dialogo con el texto, pues todo depende, ¿no? Hago subrayo, eso también los puede ayudar a tener una competencia lectora. Hay que hacer también pues preguntas inferenciales, preguntas críticas y preguntas creativas, preguntarnos sobre qué es lo que leímos, formular predicciones, qué va a pasar, ¿no? Acabó la primera parte de este libro, viene el segundo libro, la segunda parte. Bueno, ¿qué creemos que de qué viene la segunda parte? ¿O de qué va a tratar el siguiente capítulo? Explicar también en sensaciones el antes y el después de la lectura del texto. También es algo que podemos hacer. ¿A qué sabe? ¿Cómo huele? ¿Cómo se va a escuchar? Todo esto son sensaciones, antes y después. Un ejercicio que yo les propongo también es que si quieren explicar esto de las sensaciones, perdón, lean el libro El perfume de Patrick Süskind y las sensaciones, sobre todo del olfato, bueno, se les van a despertar de una manera impresionante. Otra estrategia es la evocación libre de lo que puede aportar el texto. ¿Qué nos evoca? Es un poco como esta asociación libre que proponía Freud y los psicoanalistas. ¿Qué ideas me lleva, no? A partir de lo que me dio el texto. ¿Qué cosas se me ocurren? ¿Qué recuerdos se me activan? Y, por supuesto, también otra estrategia es hacer resúmenes y una posterior esquematización del resumen. Eso, pues, podemos hacerlo. Entonces, para ir terminando, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues leer debe ser la meta y la lectura es parte de la intuición humana. Entonces, mientras más la expliquemos,
pues más se fragmenta su aprendizaje y el avance es más lento. Esto es cierto. Entonces, fíjense qué bonito esto, ¿no? Parte de nuestra intención, de nuestra intuición es leer. Y si explicamos mucho la lectura y cómo hay que hacerlo paso por paso, más la vamos a fragmentar y vamos a avanzar más lentamente. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Pues agarrar el libro y, como decimos, entrarle al toro por los cuernos. Sentarnos así un día, como está esta chica, agarrando un libro y llena de libros alrededor, ¿no? Creo que es una metáfora muy bonita, ¿no? Que a mí me gusta mucho esta imagen. Y bueno, despedirme con esta frase. La lectura es una fábrica de sueños. Es una frase que con la que quiero terminar, de una gran escritora, Ana María Matute, con la que yo quiero pues cerrar la sesión de hoy. Agradecerles su atención, ha sido un placer nuevamente poder estar con ustedes. Y bueno, pues en la siguiente sesión veremos la velocidad y la fluidez lectora. La actividad que, bueno, pues se hará para esta sesión y que seguramente la maestra Mónica les explicará es hacer un mapa mental del contenido de esta presentación, de esta sesión, para que vayamos ordenando todas nuestras ideas. Soy Enrique Rendón, profesor de esta materia de competencia lectora de la Universidad de la Singularidad y las Ciencias de la Complejidad, que dirige nuestro rector, el doctor Francisco Javier Herrera González. Y bueno, pues desearles que tengan el mejor de los éxitos y nos vemos en nuestra siguiente sesión. Cuídense mucho y que les vaya excelentemente. Hasta luego.